El Centro de Formación Grupo 4 en línea presenta Pasemos entonces ahora con las diferencias entre los subgéneros de la fantasía épica. Dentro de los subgéneros, dentro de la fantasía épica, tenemos el denominado espada y brujería, que vamos a conversar sobre él. Tenemos alta fantasía y baja fantasía. Dentro de la fantasía épica predomina la alta fantasía y es la que vamos a desarrollar un poquito en este video. ¿Por qué un poquito? Porque dentro del curso de fantasía épica vamos a profundizar según los autores y las obras en estos subgéneros y en otros elementos y características. Así que si están interesados e interesadas en conocer a profundidad la fantasía épica, ya saben, están cordialmente invitados a cursar los diferentes módulos. Así que pueden consultar a nuestra página web del Grupo 4 en línea y buscar más información al respecto sobre las fechas de inicio, la duración y el costo. Pero cerramos el paréntesis al segmento publicitario y pasamos a la información que nos interesa. Las diferencias entre los subgéneros. Comencemos con espada y brujería. Este es un subgénero de la fantasía épica, por supuesto. Es muy difícil separar, diferenciar un subgénero de otro porque se parecen muchísimo. Sin embargo, vamos a intentar resaltar las diferencias entre uno y otro para que sepamos reconocerlos cuando vayamos a leer alguna obra de la fantasía épica. Sabemos, por ejemplo, que entre la lírica y la narrativa hay diferencias evidentes, obvias. La lírica se escribe en verso y la narrativa en prosa. Pero cuando hablamos de obras narrativas, por ejemplo, si hablamos de novelas, la división no es tan fácil como de lírica y narrativa, como de poesía, como un poema y una novela, un poema y un cuento, ya que dentro de la narrativa los subgéneros muchas veces se confunden, pareciera que se entremezclan. En el caso de la fantasía épica y de espada y brujería, este último tiene menos presencia de épica, es decir, tiene menos presencia de batallas, guerras, el aspecto bélico está en un segundo plano, pero conserva otras características que ya vamos a explicar. Pudiésemos trabajarlo como un subgénero aparte, pero es que al mismo tiempo está relacionado con la fantasía épica, ya vamos a ver por qué. Es muy importante que tomemos en cuenta estas características. En el caso de espada y brujería, sus historias suelen centrarse más no en batallas bélicas, sino en batallas personales que tiene el personaje principal, que tiene el héroe o la heroína. Y muchas veces esta batalla o este viaje personal que tiene el protagonista o la protagonista, muchas veces no está relacionado con el aspecto bélico, sino que tiene más bien un carácter personal, como las obras pulp, que más adelante vamos a profundizar dentro del curso. Pero para quienes no conocen el género o el término pulp, es decir, P-U-L-P, como vemos aquí abajo en el video, hace referencia a un formato, a un estilo de impresión, de encuadernación que hubo en la década de los 50. Era un estilo muy rústico, por ende era económico y era de consumo popular debido a su bajo presupuesto y a su bajo costo. ¿Y qué vendían? ¿Qué promovían? Pues estos libros o estos formatos de revista solían ser revistas especializadas en historietas de diferentes géneros. ¿Ok? Eran historias folletines, novelas folletines, como muchos cómics, pero se denominan historias pulp dentro de la fantasía épica, por lo que no son tanto historias basadas en batallas, en una guerra, sino que son un viaje personal, una historia que el protagonista o la protagonista
debe llevar a cabo, debe cumplir para poder llevar a cabo una misión, una promesa, un asunto pendiente. ¿Cuál es la diferencia entonces con la alta fantasía? Al igual que la fantasía épica, espada y brujería tienen semejanzas y diferencias, también la alta fantasía tiene semejanzas y diferencias con la fantasía épica y a su vez con la espada y brujería. Vamos a ver cuáles son. En el caso de las novelas, de las historias clasificadas o inmersas dentro de la alta fantasía, lo primero es que sus historias son muy serias, es decir, no están escritas de manera aleatoria, no son superficiales, sino que están muy bien abordadas las historias y tienen una tendencia épica. Esa es una diferencia con espada y brujería. Las historias de alta fantasía tratan elementos, tratan aspectos que involucran dentro de la trama a fuerzas sobrenaturales y fuerzas malignas que son confrontadas. Existe un choque entre el héroe o la heroína y este elemento sobrenatural, este elemento maligno, que por supuesto aqueja o amenaza a un reino, a una población, inclusive al mundo conocido en el momento, en la época de la historia, y que el personaje principal es el único o la única capacitada para derrotarlo. También tenemos una gran presencia de elementos fantásticos. Por supuesto, si existen fuerzas sobrenaturales dentro de la historia, las fuerzas sobrenaturales deben ser contrarrestadas con fuerzas fantásticas, elementos fantásticos, porque yo como simple mortal no puedo luchar contra eso. Dentro de los elementos fantásticos, por supuesto, tenemos muchísimos que ya conocemos por diferentes historias anteriores, como elfos, enanos, orcos. Tenemos la presencia de la magia y por ende de brujas, hechiceros. Muchas veces existen lenguajes inventados, como en el caso del Señor de los Anillos, que Tolkien inventó muchísimas de las lenguas allí presentes, basadas en fundamentos lingüísticos. Por lo que con el pasar de las décadas, cada vez más son los fanáticos interesados en aprender estas lenguas inventadas. Por supuesto, dentro de las historias es muy importante enfatizar que se ubica la historia en una era, un periodo histórico, una era, que está por culminar o que está por nacer, debido a que el personaje principal, el héroe o la heroína, va a luchar contra una fuerza maligna que amenaza, que aqueja al reino, al continente en el cual habita, suele marcar un antes y un después a esa nación, a ese reino, bien sea que termina una dinastía, termina un reinado y comienza otro sinónimo de prosperidad, de avance, de paz, de luz, porque estamos acabando con el mal y por ende predomina el bien. Por su parte, también es importante en algunas historias que aparecen personajes tanto del mundo real como actual incluso, porque la historia puede comenzar en la actualidad, nuestro personaje principal sea del siglo XXI, sea del siglo XX, y por alguna circunstancia viaje, bien sea al pasado, a la Edad Media, a la Antigüedad, e incluso que viaje a mundos inventados, mundos fantásticos, ya sea a través de viajes en el tiempo, a través de un portal, e incluso a través de viajes astrales, como un sueño. La historia pudiese durar aparentemente 5 años, 10 años, pero al final de la historia el personaje se despierta porque sonó la alarma o se hizo de día. Y esos 5 años realmente son relativos porque para él, cuando la historia la vive, fue muchísimo tiempo. Pero en el plano nuestro fue solamente un par de horas porque fue un sueño. Muchos críticos, muchos autores, críticos, profesores de literatura, no consideran a estas historias que están basadas en un viaje astral, en un sueño, como parte de la alta fantasía.
e incluso ni siquiera como fantasía épica, porque no lo consideran un viaje real. Es decir, un sueño no puede considerarse una historia épica porque no sucedió. Fue simplemente un sueño. Sin embargo, como ya hemos mencionado en videos anteriores, por ser la fantasía épica un subgénero muy actual que está constantemente ampliándose y renovándose, se van incluyendo cada vez nuevas características según las obras que se han ido publicando. Por lo que muchas veces vamos a encontrar autores a favor o en contra de ciertos elementos, porque todavía no está definida la fantasía épica, no está delimitada y no podemos aún decir qué es y qué no es. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Otro aspecto importante es que dentro de los mundos de la alta fantasía suelen estar o ser más cercanos a las épocas, a las eras de nuestra historia, de nuestra época actual, o suelen estar más cercanas, más asociadas a las leyendas del rey Arturo. Cuando los parecidos son muy fuertes, sobre todo en lo que es el contexto histórico, en el momento en que se desarrolla la historia, ya la fantasía épica pasa a ser historia alterna. Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Vamos a profundizar sobre ello en los módulos del curso. Por último, otra característica es que cuando las historias, las tramas, son menos épicas, es decir, hay menos presencia de elementos bélicos, de viajes, sino que por el contrario la historia da más importancia a los dramas personales del héroe, a los problemas o la búsqueda personal que ese héroe o heroína debe realizar. Y la lucha suele ser más contra las fuerzas del mal, contra un elemento muchas veces ni siquiera físico. Se dice que no es fantasía épica, sino que pasa a denominarse espada y brujería, ya no es alta fantasía. Por último, antes de culminar este micro video, debemos mencionar que en las últimas décadas la alta fantasía se ha vuelto un subgénero bastante popular, ha adquirido bastante éxito dentro de los lectores, de los fanáticos de los juegos de roles, y en comparación a otros géneros de ficción, debido por supuesto a las adaptaciones al cine del Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, por ejemplo, han permitido aumentar las ventas, no solamente en el cine, no solamente comprando la película o descargándola por internet, sino que muchos fans han comenzado, se han incluido o se han inmerso dentro de la fantasía épica. Es mi caso. Cuando surge la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, yo no quería ver la película sin antes leer el libro y lo quería comprar. Le pido a mi papá el dinero para comprarlo y me dice que no, que ese libro está en la biblioteca. Y yo, pero ¿cómo está en la biblioteca si la película está a punto de salir? Busco el libro, en efecto, ese libro siempre estuvo en la biblioteca y yo nunca lo había visto, mágicamente apareció. Busco la fecha en que mi papá compra el libro y era 1982, el año que yo nací, tengo 37. Comienzo a buscar entonces por internet cuándo salió El Señor de los Anillos, en qué momento lo publicaron, y es cuando me entero, descubro que El Señor de los Anillos fue publicado a mediados del siglo XX. Yo no lo sabía, a pesar de que en ese momento en que sale El Señor de los Anillos, yo tendría unos 18 años aproximadamente, era fanática de la literatura, me encantaba leer, pero desconocía sobre fantasía épica. Y es gracias a la película El Señor de los Anillos que yo me sumerjo o comienzo a conocer sobre este subgénero. Así que estoy segura que muchos de ustedes les habrá o les está ocurriendo algo similar. Si deseas aprender más sobre este tema y otros, así como conocer las diferentes ofertas en nuestros cursos y diplomados, visita nuestras redes sociales o nuestra página web www.grupo4enlinea.com.